Buenas, ¿cómo va? Bueno, espero que anden bien. Última semana de clase. Vamos a ver cómo sale esto. Bueno, quería comentarles algunas cosas antes de arrancar la clase. Nicolás me dice para la última clase el jueves qué le parece la comparsita como canción, dejo su criterio. No me parece una mala canción, les dejo también espacio libre para que elijan la música de la última clase. No, justo los GDs no. Bueno, igual es un buen tema, pero no corresponde. Entonces, caída libre, esa no. La de trampa justo no. Bueno, a ver, algunas cosas que quiero comentar. El jueves tenemos clase y vamos a redondear algunas ideas del práctico 11. O sea, vamos a trabajar en la primera parte del práctico 11, porque en realidad este práctico era un práctico para tener en 2 semanas. No tuvimos la clase en 2 semanas, en 2 clases. Como no tuvimos la clase del jueves, vamos a tener la clase de hoy y la clase del jueves para trabajar en el práctico 11. Yo tengo que poner una clase de consulta para esta semana, así que les quería preguntar qué es lo que más les sirve. Porque lo que podemos hacer es una clase, por ejemplo, el jueves hacemos la clase del práctico 11 y después el viernes hacemos como una clase de repaso, ejercicios varios de exámenes, como una especie de clase de consulta, pero más dirigida. No sé. Salvo, pues, lo que les ofrezco es, el jueves antes podemos hacer algo como, no sé, cambiar la hora de la clase de, no sé, 5, de 4:30 a 6 y después de 6 a 7:30 hacemos la clase de consulta, o el jueves o el viernes. A mí lo que me preocupa del viernes, sobre todo el viernes de tarde, es que ustedes van a estar un poco ansiosos. Y hay una cosa que mata mucho la moral, que es que ustedes van a empezar a preguntar ejercicios y capaz que hay ejercicios que no les salen. Entonces van a decir, uy, no sé nada para el parcial. Entonces, viernes de mañana, porque, a ver, no tienen por qué necesariamente saber todos los ejercicios de álgebra lineal para salvar la materia y para salvarla con buena nota. No tienen por qué saberlos. Así que, Profe, por eso no me gustan los viernes. El viernes de tarde me parece un poco. No tengo problemas en hacerlo el viernes de tarde. Lo que pasa es que puede ser un poco perjudicial para ustedes. Sí, profe, el que me escribió, Mateo, sí, decime. eh, como propuesta, ¿no podemos hacer en alguna de esas dos clases, sea la de consulta o la del práctico, algún ejercicio que tenga que ver con el práctico 11, por ejemplo? Para ya matar dos pájaros de un tiro. Hacemos algo sobre el núcleo de imagen y una persecución. Perfectamente podemos hacer eso también. Sí, tengo problema. Pero a ver, viernes de mañana no les gusta. Yo, viernes de mañana tengo de 9:30 a 11, tengo doy práctico de cálculo diferencial, así que no puede ser. De 9:30 a 11, pero antes de 9:30 sí, o después de 9:30, antes o después de las 11 puede ser. Lo grabo, no tengo problema. Antes, viernes a las 8, clase de consulta / ejercicios random de parciales. ¿Les parece? Lo grabo para los que no pueden y me preguntan cuánto tiempo puedo. De 8 a 9:30. De 8 a 9:25, así me da el tiempo para entrar a la clase de cálculo. ¿Les parece? A las
Hay gente que prefiere 11 a 12:30. La voy a grabar. Sí, la voy a grabar. ¿Cómo será? Resolvemos un parcial o ejercicios a encargo. Lo que pueden hacer es mandarme en estos días ejercicios interesantes de parciales que se hayan trancado o algo así y los hacemos. Yo los recopilo y los hacemos el viernes. ¿Estamos bien? Viernes de mañana, 8. Pueden hacer ejercicios teóricos también. Ok, entonces creo que hay gente que prefería 12 a las 11, pero hay gente que lo prefiere, creo que más gente prefirió a las 8, así que a las 8 va a quedar. Bueno, entonces, me mandan mail con dudas, mismo link, mismo canal, y los que no pueden, yo la grabo. Y voy a intentar subirla en el correr del día. Sí, pongo la información en Leva, sí. ¿Va a suma de subespacios para el parcial? Porque algunos dicen que sí y otros que no. Bien, está bien. A mí me lo preguntaron hoy y yo dije que no, pero después pregunté a la gente del curso y me dijeron que sí. Lo que no va es suma directa. El concepto es suma directa, pero el concepto de suma, más o menos, ténganlo conocido y sabido. Porque de hecho es algo que apareció en un práctico una vez. No va suma directa. Lo que dijo hoy Diego, que no llegamos a dar este semestre, no va, y si no lo llegamos a dar, no va. Eso es segurísimo. Seguro. No hay que verlo en otros teóricos. O sea, si no se dio este semestre, no se dio. La hora, me lo preguntaron antes de la clase y no lo sé. Lo pregunté ahora, así que si en el correr de la clase me entero, se los digo. No pasa nada, está todo bien. Así que está. Es el 26, ¿no? Este sábado, Pablo. Este sábado. ¿Tenés idea si van a abrir encuesta para certificado laboral? Sí, seguramente. Sí. ¿Cuándo son los exámenes libres? Buena pregunta, porque no sé cómo está el calendario. Pero pensá que tiene que terminar primero el, el calendario de todos los segundos parciales y después hay como una semana más o menos, y ahí arranca el calendario de exámenes. Aprox. Creo que empezaban el 15, el calendario de exámenes, tipo ¿El el día 15? siguiente que terminaba. Ahí va. Creo que sí. Bueno, el quince de julio. Por ahí. Igual no me haga mucho caso porque es de memoria. No, o sea, yo no lo tengo claro porque los calendarios como que estaban un poco más extraños. Pero a ver qué dice, estoy chusmeando. Primer semestre dice que termina el 14/7. Así que piensen que sí, puede ser que perfectamente que arranque el calendario de exámenes al otro día, sí, puede ser. Es posible, es posible. Bueno, sí, lo que sí tengan claro es que si, por ejemplo, el primer parcial que van a tener, que es el de álgebra lineal, si es este sábado, entonces piensen que va a ser el primero del calendario de exámenes. O sea, no les va a pasar, por ejemplo, a mí me estaban diciendo que el de física era el último del- era el último parcial. No les va a pasar que tienen el parcial de física el viernes y el lunes siguiente
es el examen de física. Eso no va a pasar en general. Si álgebra lineal está en los primeros segundos parciales, también es de los primeros exámenes. Y si física es de los últimos segundos parciales, seguramente sea de los últimos exámenes que se toman. La idea es que esté como el mismo bloque, pero corrido unos días, digamos. Y para los exámenes va todo lo del año. Y no va lo que no se da. Eso sí, o sea, si en este semestre no se dio suma directa, no va a aparecer en el examen suma directa. Eso en general funciona así. ¿Y es con cámara el parcial? No. En principio no. Quizá el examen pueda ser distinto, pero en el parcial no. Bueno, ¿qué vamos a hacer hoy? Arriba preguntaron la modalidad del parcial este. Sí, eso. Cuando sepa más información, se los cuento. Le estoy preguntando eso en el grupo de WhatsApp y ahora se los cuento. Ok, entonces, clase de hoy. Vamos a hacer dos cosas, esencialmente, que es una de ellas en realidad es una cosa más grande, no es cosito nada más, pero la primera es terminar el ejercicio de matrices de rotación que había quedado la vez pasada, y la segunda cosa, que es el resto de la clase, vamos a hablar de núcleo de imagen de una transformación y de una matriz. Entonces, arranquemos recordando este ejercicio. No sé si lo llegaron a terminar ustedes o qué, pero vamos a pensarlo. Teníamos una transformación que iba de R2 a R2, que correspondía con una rotación de ángulo alfa. Entonces, lo que habíamos probado es que la matriz asociada a la base canónica y escrita en la base canónica tenía esta forma. Si no se acuerdan, pueden ir a chusmear el último video, que es en donde hicimos esos cálculos y tuvimos como una discusión, no sé si acalorada, pero sí que en profundidad de por qué quedaba así la matriz asociada. Entonces, lo siguiente que nos pedían es hallar la matriz asociada a t al cuadrado, donde t al cuadrado es componer t de vuelta con t. Entonces, ahí hay que recordar un teorema, que este teorema sí que lo tienen que tener como sabido porque es fundamental. ¿Cómo hago la matriz asociada a la composición de matrices, de transformaciones, perdón? Multiplicar. Se cortó, pero la primera parte... Multiplicando las matrices. Ahí va, multiplicando las matrices. Perfecto. Estoy leyendo en el chat que alguien está diciendo microbiología y otras porquerías. Ojo con la microbiología, que está de más. Mejor que las cosas de ñoño que hacen ustedes, los ingenieros. Yo generando pelea. Bueno, entonces, ¿cómo hacemos la matriz asociada a T compuesta a T? Multiplico las matrices asociadas. Y como en este caso, lo que voy a hacer es usar la misma, o sea, podría tener una base en el medio, pero lo que voy a hacer es simplemente esto. A ver si me siguen. Es simplemente multiplicar. ¿Así? ¿Estamos de acuerdo? Donde Disculpe, acá... Sí. ¿qué ejercicio es este? Este era uno que había quedado del práctico 10. Perdón si quedó colgado. Pero había quedado terminar las partes B y C de este ejercicio, que era del práctico 10. Gracias. De nada. Bien. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Multiplicamos matrices. O sea, pasamos de algo que es una transformación a algo que es multiplicar matrices. Entonces, esto es multiplicar esta matriz por esta matriz.
Y bueno, lo que me da es coseno al cuadrado de alfa menos seno al cuadrado de alfa. Esa es la primera entrada. Después me quedaría menos coseno de alfa seno de alfa. Menos, a ver, ¿cómo es? Menos coseno de alfa seno de alfa. Sí, menos, a ver, es este por este y este por este. Estamos bien, menos coseno de alfa seno de alfa. Y a ver, ahora me queda coseno de alfa seno de alfa más este por este y este por este, más coseno de alfa seno de alfa. Voy a correr esto para un poquito. Y por último queda menos seno al cuadrado de alfa más coseno al cuadrado de alfa. Bueno, entonces, lo que hay que retener de acá, la matriz asociada a la composición de transformaciones es el producto de las matrices asociadas de cada una de las cosas. Y acá hay una cosa, que es que tienen que respetar el orden. ¿Por qué? Porque hay que respetar el orden. Porque el producto de matrices no es conmutativo. Entonces, es re importante, si yo aplico primero una transformación y después otra, no es lo mismo que hacer primero, primero una y después la otra. A ver. O sea, no puedo cambiar el orden en que yo transformo las cosas porque si no, se arma lío. Podría pasar que ni siquiera tenga sentido hacer las transformaciones en los dos sentidos. Entonces, hay que tener ojo con eso. Bueno, a ver qué le pasó a esto. Esa era la parte B. Y la parte C, disculpen, que se me dejó de andar la tableta. Un segundo. Ahora sí. A ver. No, ahora sí. Bien. Entonces, parte C decía, deducir fórmulas para coseno de 2 alfa y seno de 2 alfa. Bueno, y ahí lo que tendrían que ver es qué pasa si yo hago coseno de 2 alfa y seno de 2 alfa en esta matriz, ¿no? En esta transformación. O sea, la matriz asociada, consideremos S, la rotación de ángulo 2 alfa. De ángulo 2 alfa. Entonces, la matriz asociada a S en la base B, que es la base canónica, lo que les queda es exactamente lo mismo que la que usamos en la parte A, solo que en vez de tener alfa van a tener 2 alfa. Entonces les va a quedar así. Va a quedar coseno de 2 alfa menos seno de 2 alfa, seno de 2 alfa y, si quieren paréntesis, y coseno de 2 alfa. Pero por otra parte, S es lo mismo que hacer T compuesta con T, ¿no? O sea, si yo roto 2 alfa, es lo mismo que rotar primero alfa y después rotar alfa. Por lo tanto, lo que tenemos es que si tenemos una igualdad de transformaciones, también tenemos una igualdad de matrices asociadas. Por lo tanto, ¿cómo terminamos este ejercicio? De esta forma. Igualamos. Sí, ¿Cómo sacaste que S es igual a T o T? conceptualmente, porque si vos rotás 2 alfa, eso significa que te moviste 2 veces el ángulo
que es lo mismo que moverte una vez y después moverte una vez alfa y después otra vez alfa. Hacer alfa más alfa, ¿no? Imagínate que te Sí, mueves 90 grados, es lo mismo que moverte 45 grados una vez y después otros 45. sí, 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 sí. Entonces, por eso es eso, es aplicar 2 veces la transformación original que era de ángulo alfa. Entonces, bueno, ahora tengo una igualdad de matrices. Entonces, por lo tanto, tengo esto. Profe, Sí. ¿puedo reducir allí en la entrada 1, 2 a menos 12, menos 2 coseno de alfa, seno de alfa? Sí, tipo Ah, para sí. que... Sí, sí, para que quede más. Sí, acá es un menos 2 y acá es un más 2, ¿no? Sí, así queda más lindo. Gracias. Esto ponemos como menos 2 y acá un 2. Y ahora podemos achicar esto un poquito más. Entonces, como nos pide hallar fórmulas para coseno de 2 alfa y para seno de 2 alfa, entonces, ¿qué nos queda? Igualo esta con esta. Y la otra es esta, seno de 2 alfa, lo igualo a esta. Entonces me queda eso. Coseno de 2 alfa es coseno cuadrado de alfa menos seno cuadrado de alfa. Y seno de 2 alfa es 2 coseno alfa seno alfa. ¿Bien? ¿Preguntas? Una pregunta. ¿Estas son las identidades trigonométricas que, o sea, son así o quedó así porque este ejercicio es así? No, no, son posta. Está, bien. Son Bien ahí. posta, son posta. O sea, esta es un caso particular de las identidades trigonométricas que es coseno de alfa más beta y seno de alfa más beta. Claro, pasa que no me las acordaba y quería Sí, sí, confirmar eso. pero están bien, también. No, no es mentira. Bueno, ¿preguntas en el chat? ¿O están teniendo una discusión sobre el prescriptivismo lingüístico? Creo que están hablando cosas random. Let it be. Los dejo ser. Cuando quieran preguntarme algo, me hablan al micrófono. Bueno, entonces ahí quedaba el ejercicio terminado. Entonces, vayamos ahora sí al práctico 11. Entonces, ejercicio de matrices de rotación lo damos por hecho. Profe, antes de Dale, arrancar el dale, práctico dale, 11, ¿te puedo hacer una pregunta rápida de un dale, ejercicio del dale, 10? dale. Es del ejercicio de, creo que es el siguiente a este, el que te pregunta si, el 2.4, Este es el 2.4. ¿El 5 capaz? ¿O el el...? 2.5 iba, sí. A ver. No, porque la pregunta básicamente es si puede ser que la respuesta sea que no hay ninguna transformación que lo cumpla. Porque como está escrita la letra me quedó en duda si eso es posible. El que tenés una matriz... ¿cómo es? ¿Una matriz asociada? Sí, que tenga una matriz asociada, dos bases, y te pregunta si es lineal. O sea, si Bueno, pero hay una sola. primero hay que ver si son bases. Si es base, si está definido en una base, ya está, tenés una única, ¿no? O sea, ¿cómo? Que si vos tenés una transformación que está definida en una base y tenés puntos a los que llega esa transformación, entonces hay una única transformación que haga eso, ¿no? Eso lo vimos al principio, cuando vimos transformaciones lineales. O sea que lo que tendrías que chequear es que tanto B y A son transformaciones, son bases. Bueno, en realidad ni siquiera es necesario que A sea base para que sea una transformación, pero para que eso sea la matriz asociada a una transformación, tanto B como A tienen que ser base. Pero,
Pero base de que no entiendo, me perdí. Pensé que iba totalmente por otro lado el ejercicio. A ver, el ejercicio te da una transformación que va de R3 a R3. Nosotros vimos un teorema que es que si vos tenés una transformación definida en una base y tenés puntos a donde llegan los transformados de esa base, entonces hay una única transformación lineal que cumpla eso. ¿Te acordás de eso? ¿De ese Ujú, teorema? sí. Bueno, entonces, si probás que B, que es que sería como el conjunto de salida, es una base, entonces ya tenés la mitad del camino andado. Y creo que es una base, ¿no? Me parece que es base. Así mirándolo rápidamente, es base. O sea, con que B y A sean bases de R3 ya está. Sí. Ya tendrías que, entonces, ATB es la matriz asociada a determinada transformación. Mm, ok. ¿Sí? Yo también tengo una pregunta, ¿puede serlo? ¿Es de este práctico, del Es, práctico 10? es del 10. ¿Los dejamos para después de la clase? ¿Quieren? Dale, Así buenísimo. podemos hacerlo arrancar con el 11. Alguien está preguntando en el chat si puede subir a la parte A para sacar una foto. Ah, voy. Voy. ¿Dónde estábamos? Acá. Ahí. Bien. Bueno, alguien se está quejando de que escribe Juliana muy rápido. Escribe muy rápido y piensa muy rápido. Pero hay peores. Hay gente que escribe más rápido en el email. Viviana, por ejemplo, no sé si estaba en Gal 2, creo ahora. Pero bueno, vayamos con lo nuestro. Con Viviana... en cálculo también está Viviana. Ok. Viviana escribe más rápido que Julián. Viviana es como que siempre está conectado 20. Entonces, arranquemos. Núcleo de imagen de una transformación lineal. Vamos a definirlo, vamos a recordar las definiciones y vamos a trabajar con las definiciones. Entonces, déjenme copiarlas que las tengo por acá. Ya las tengo escritas. Un segundito. Ahí. Entonces, sea T una transformación lineal entre dos espacios vectoriales, como siempre, como desde hace varias clases. Vamos a definir el núcleo de T como n de T, que es el conjunto de los vectores para los cuales, cuando yo le aplico la transformación, voy a parar al vector nulo de mi espacio de llegada. Es decir, es el conjunto de los puntos, eso, esencialmente eso. Yo le aplico la transformación y voy a parar al nulo. Hay uno que siempre está, que lo discutimos al principio de la clase, al principio de este tema, que es que en toda transformación lineal se tiene que cumplir que el nulo va a parar al nulo. Pero lo interesante, bueno, depende de para quién, pero a veces pasa que hay transformaciones que no solo es el nulo que va a parar al nulo, sino que también hay otros elementos que van a parar al nulo también. Eso podría pasar. Lo vamos a ver en algún ejemplo. Profe, Sí. una duda que me quedó y la digo y capaz que entendí cualquier cosa, pero el núcleo pertenece a la imagen, o sea, sé que el núcleo es su espacio de salida, es su espacio, el espacio de salida, pero son todos la que la imagen es cero. Entonces la preimagen pertenece, tipo, ese cero también es parte de la imagen o no? No sé si me expliqué. A ver. Pero el cero El, también es el- parte de, el de la cero, imagen. el cero del espacio de llegada es parte Sí. de la imagen, sí, Ahí va, seguro. está, gracias. Y siempre tiene por lo menos una preimagen que es el vector nulo de tu espacio de salida. Dale. Pero podrías tener otras cosas.
Ta. Creo que esa era la pregunta. Quiero que la conteste. Sí, me reentré preguntando, pero era eso. Está bien. Vamos a definir otra cosa, que es el conjunto imagen. A ver, ustedes ya conocen el conjunto imagen. Lo vieron en cálculo, ¿no? Lo que pasa es que capaz que no le llamaron imagen, le llamaron recorrido en cálculo. Pero es exactamente lo mismo. ¿Qué es el conjunto imagen de una transformación lineal? Es el conjunto de puntos a los que llega la transformación lineal. Es decir, los puntos de tu espacio de llegada para los cuales hay un punto de tu espacio de salida para el cual cuando aplicas la transformación vas de acá a acá. Es decir, los puntos que son alcanzables por la transformación. ¿Bien? Entonces eso es lo que está escrito ahí. Son los W que pertenecen a W, para los cuales existe un B perteneciente a B, tal que T de B es W. Bien. Dudas de las definiciones. No se queden con dudas porque a partir de ahora siempre vamos a partir de ahora vamos a trabajar toda la clase con esto. Así que si esto no funciona, estamos en problemas. Gerardo, ¿podés explicar de nuevo, por favor, la definición de núcleo? Muchas gracias. Sí. Vamos a hacer un ejemplito. Considérate una transformación XY T que vaya de R2 a R2, que lo que hace es te proyecta el B, un B cualquiera, lo proyecta sobre el eje X. Este es T de B. Entonces, agarras cualquier cosa y ¿qué hace la transformación? Pimba, lo manda al cero. O sea, es esto, hace esto. T de XY lo manda a X0. ¿Pueden probar? Que eso es una transformación lineal. ¿Ok? Está. Y ahora, ¿qué es el núcleo de esta transformación? Los puntos que van a parar al 0, 0. ¿Ok? El núcleo de esta transformación y de cualquier transformación en general es a cuáles vectores, cuando yo les aplico la transformación, me dan, o a cuáles no, cuáles vectores, cuando yo les aplico la transformación, van a parar al 0, 0. Bueno, y en esta transformación la podemos ver fácil, porque cualquier vector que yo me tome que esté en esta dirección o en esta dirección, cuando yo aplaste, porque eso es lo que está haciendo esta transformación, es como que está aplastando en este sentido, en el sentido vertical, va a parar al 0. ¿Lo ven? Si yo agarro, por ejemplo, agarremos el punto, el vector 2, 0. Cuando yo proyecte sobre el eje 0, 0, sobre el eje X, perdón, me va a dar el 0, 0. Entonces, ¿cuál es el núcleo de esta transformación? El núcleo de T van a ser los XY que pertenecen a R2, tales que, en este caso, tales que X es igual a 0. O sea, los puntos que tienen coordenada en X igual a 0, cuando yo los aplasto, los transformo, me van a parar al 0, 0. ¿Lo vieron todos a eso? La transformación va de R2 a R. A R2, de R2 a R2. Me faltó el 2. Bien, ¿Lorenzo? Yo tenía una duda sobre imagen. No sé si terminaste con esto. Dale, a ver. Capaz que hasta puedo usar el mismo ejemplo. Dale. Sí, tipo, ¿cómo se expresa? Por ejemplo, la imagen de esta transformación lineal que pusiste, ¿sería X0? No sé si me... Sí, está bien. O sea, lo podríamos escribir así, en este caso. El conjunto imagen acá van a ser los XY de R2, XY al cuadrado no, los XY de R2, tales que, bueno, que Y, ¿No sería I igual a 0? igual a 0. Te dije que sí con la X, pero en realidad es la Y la que es 0, ¿no? Sí, dale. Ahí va. Y
Bueno, entonces esos son los puntos que son alcanzables por la transformación. O sea, yo no puedo tener un punto, yo qué sé, pensemos en este punto que es el -2, -2, 2. Este punto no tiene preimagen. No hay forma de que yo agarre otro vector, lo transforme y me dé el -2, 2. No hay forma. Siempre los vectores transformados van a caer sobre el eje X. Ok. ¿Más preguntas? ¿Cómo es eso de aplastar? Nada, es simplemente lo que está haciendo esta transformación que estoy inventando. No es una transformación eh, que tengan que acordarse, simplemente una que se me ocurrió ahora. Pero lo interesante de esta transformación es que, ya voy, lo interesante de esta transformación es que acá vemos un caso en donde el núcleo no es solo el vector nulo, ¿no? O sea, hay más vectores cuyos transformados son el vector nulo. Pero podría haber otros. Sí, preguntas. No, nada. O sea, cuando pones ahí x igual a 0, estás diciendo implícitamente en la definición del núcleo que y es el que puede variar. Y Que en ahí el puede otro ser caso cualquier no cosa. puede ser, claro, ahí va. Exacto, eso mismo. Bien. Se me cortó un poco, así que no sé si es lo que ya respondiste, pero la imagen no siempre cubre todo W, ¿no? No, claro, este caso es un caso en donde no cubro todo R2 en este caso. Cubro una cosa más chica que R2. Bueno, bajemos un poco más a tierra haciendo un ejercicio. Me gustaría hacer estaba pensando en hacer el 2 o el 3. El 3. El 3. Dice, usar la definición para hallar la imagen y el núcleo de determinadas transformaciones. Entonces, vayamos con eso. Bien. Bueno, esta es un poco más rara que la que acabo de poner como ejemplo, porque no tenemos lo visual, pero bueno. Dice, entonces use la definición para hallar el núcleo de imagen de las siguientes transformaciones lineales. Y en este caso tenemos una transformación que va del conjunto de polinomios de grados menor o iguales que 3, de grado menor o igual que 3, a R2, que es lo siguiente. T de un polinomio en la primera coordenada es P de 1 más P de menos 1, y en la segunda coordenada es P de 0. Entonces vamos a ver cómo funciona esta transformación. Vamos a escribirla de otra forma. Sea P de X un polinomio de grado menor o igual que 3 arbitrario. O sea, este es un polinomio cualquiera. Entonces vamos a ver cómo funciona esta transformación. Tenemos que, vamos a ver cuánto es P de 1, P de menos 1 y P de 0. P de 1, ¿cuánto da? Es evaluar esto en 1. O sea que me va a quedar A más B más C más D. ¿Cuánto vale P de menos 1? P de menos 1, para los impares me va a quedar negativo. Y para los pares me va a quedar positivo. Para los grados me estoy refiriendo. Para los grados impares me va a quedar negativo y para los grados pares va a quedar positivo. Entonces voy a tener menos A más B menos C más D. Y lo que me falta es P de 0. Y P de 0 es evaluar esto en 0, que solo me da el término independiente, que es D. Entonces, por lo tanto, T de P, ¿a dónde va a parar? Bueno, va a parar a P de 1 más P de menos 1, o sea, A más B más C más D, más P de menos 1, que es, ya voy a poner menos A más B menos C
más D. Eso en la primera coordenada. Recuerden, estamos yendo a R2, así que voy a tener 2 coordenadas. Y la segunda coordenada es D, nada más, porque es P de 0. Bueno, podemos escribirlo esto un poco más lindo, porque se van algunas cosas. Se va este A, esta A, se va la C. Entonces esto me va a dar 2B más 2D en la primera coordenada y en la segunda coordenada solo D. ¿Bien? Entonces esta es mi transformación. Cualquier vector, cualquier polinomio en este caso, va a ir a parar a ese vector de R2. Entonces ahora lo que yo quiero es hallar el núcleo. Entonces vamos a escribir núcleo de T. Entonces lo que yo quiero es ver que un polinomio P de X, o si quieren así, AX, sí. El polinomio nulo acá no tendría término independiente tampoco, ¿no? Digo, para que el vector Sí, nulo del nulo. tendría que ser todo 0. D igual a 0 también. Sí. Entonces, un polinomio va a pertenecer al núcleo si, y solo si, T de AX a la 3 más BX al cuadrado más CX más D, que esto habíamos visto que era 2B más 2D en la primera coordenada y D en la segunda, es si esto es igual a el vector nulo de mi espacio de llegada, que en este caso es R2. Entonces, sí, solo sí, o sea, sí, solo sí, tenemos que 2B más 2D es igual a 0 y D es igual a 0. Ahí hice una igualdad de vectores de R2. Por lo tanto, acá puedo ir un paso más, sí, solo sí. Si D es igual a 0 y tiene que cumplirse que 2B más 2D es igual a 0 también, voy a tener que B es igual a 0 también. Sustituyo, ¿no? D es igual a 0, lo sustituyo en la otra ecuación y me queda eso. Entonces, ¿cómo escribimos el núcleo de T? Lo vamos a escribir como el conjunto de polinomios, en este caso, de grado menor o igual que 3, tales que B es igual a 0 y D es igual a 0. ¿Bien? ¿Por qué fue que B y D no se restaban? Me preguntan antes. Porque cuando evaluás en -1, en los términos de grado par, te queda lo mismo que en los términos de grado que cuando evalúas en 1, ¿no? Porque te queda -1 al cuadrado. -1 al cuadrado, lo mismo que 1. ¿Sí? ¿O no? ¿Manuel? O sea, es esencialmente por la evaluación que hice. Bueno, si quieren, pregunta para que la piensen, no lo voy a hacer, pero ¿cuál es una base de este conjunto? Se lo dejo para que lo vayan pensando. Mientras escribo... ¿Del núcleo? Ahí va, del núcleo. Quiero una base de ese conjunto. X cubo X. X cubo X es una base posible. Ahí va, perfecto. Perfecto. Santiago pregunta, ¿en qué caso no te daría 0? Bueno, en cualquier otro vector que tenga
que si tenés un b distinto de 0 o d distinto de 0, ya eso va a parar a algo que es distinto del vector nulo. Pensá que lo que hicimos acá es una cadena de equivalencias, ¿no? De sí, solo sí. ¿Bien? Entonces, si quieren, lo escribo, eso que me dijeron. Esto es el generado por x a la 3 y x. Bueno, imagen de t. Por definición, ahora lo que tengo que ver es que un vector, y déjenme escribirlo distinto. Normalmente lo pensaría como x, y, pero lo voy a poner como s y t. Ahora van a ver por qué. Por definición, s y t va a pertenecer a la imagen de t si existe un ax a la 3 más byx más bx al cuadrado más cx más d perteneciente, en este caso, al conjunto de polinomios de grado menor o igual que 3, tal que t de ax a la 3 más bx al cuadrado más cx más d. ¿En qué sería la S y la T? Perdón por cortarte. Simplemente un conjunto de pares ordenados. O sea, normalmente le pondría x, y. Lo que pasa es que como ya estoy poniéndole x a los del vector, a los del polinomio, perdón, voy a hacer lío si le pongo x, y. Entonces voy a ponerle s y t. Es simplemente para decir, un conjunto de pares s y t va a pertenecer a la imagen si cumple eso. Ok. Bueno, pero ¿qué teníamos? Tenemos que t de ax a la 3 más bx al cuadrado más cx más d es igual a ¿qué? Es igual a 2b más 2d en la primera coordenada y d en la segunda. Entonces, esto es igual a s y t si y solo si. ¿Qué pasa? Que 2b más 2d tiene que ser igual a s y d tiene que ser igual a t. ¿Y qué es lo que tenemos acá? Tenemos un sistema de ecuaciones con dos ecuaciones y dos incógnitas. ¿Cuáles son mis incógnitas en este caso? Mis incógnitas son b y d. Porque yo el s y t me estoy haciendo la pregunta en general. Estoy diciendo, ¿cuál es el conjunto de puntos S y T, de pares S y T, para los cuales tengo una preimagen? O para los cuales no. ¿Cuál es el conjunto de pares S y T que alcanzo mediante la transformación? Entonces, ahora me queda un sistema de dos ecuaciones y dos incógnitas, donde B y D son mis incógnitas. Entonces, lo que podemos ver es que si D es igual a T, podemos sustituirlo en la primera ecuación y despejar B. Y queda que B es igual a S menos 2T dividido 2. Lo que hice es simplemente despejar B de la segunda. ¿Y a qué llegamos con este despeje que hice? Por lo tanto, dado un par S y T de R sub 3 de X, perdón, dado un par S y T de R2, tenemos que el transformado de A por X a la 3 más S menos 2T sobre 2 por X al cuadrado. A ver, voy a ponerlo más abajo. Más Cx
más t me va a parar al conjunto ST, al punto ST. A ver, ¿qué es lo que hice con esto? Yo te doy un par S y T y lo que encontré acá es cuál es la preimagen. Lo que encontré es que cualquier polinomio de esta forma va a parar al punto S y T. Por lo tanto, ¿qué conclusión llegamos? A que mi conjunto de imagen, ¿qué es? ¿Cuál es el conjunto de imagen? R2. Es R2. O sea, sin importar cuál sea el par S y T que vos me des, yo siempre puedo encontrar un polinomio cuya imagen, por la transformación, sea ese par ST. Profe, una ¿Concluimos? pregunta. Sí. ¿No pudimos haber aplicado el teorema de dimensiones cuando llegamos al núcleo? Sí, pero podríamos, pero el ejercicio nos pide que lo hagamos por definición. O sea que tenemos que... Teorema de las dimensiones, no sé, todavía no sé qué es. En esta clase no la voy a usar nunca. Para mí es inexistente. No, pero está bien. O sea, en el parcial pueden usarlo. Pero para este ejercicio no. Y profe, una perdón, cosa. Sí. No, dale vos primero. Bueno, como quieras. No, me iba a ver si podías repetir de vuelta por arriba lo de por qué es R2. Porque siempre, vos dame el conjunto de pares cualquiera. 1, 2. Vos me das el par 1, 2. Bueno, yo te puedo dar un polinomio cuya imagen por la transformación te da 1, 2. Dame el 5 cuartos pi. Bueno, perfecto. Yo te puedo dar un polinomio que cuando le aplico la transformación va a parar al 5 cuartos pi. ¿Y cuál es ese polinomio? Bueno, acá lo hallé de forma explícita. Bien, gracias. De nada. Una pregunta. Dale. ¿Y en qué caso no funcionaría esto? O sea, si yo que pasaría algo del estilo de que tengo dividiendo por t o algo así. ¿En qué caso No sé si me no? explico. Para esta transformación no, nunca te pasa. Pero un ejemplo así, por encima. ¿Cómo me tendría que quedar? Si vos haces la matriz de este sistema de ecuaciones, cuando vayas escalerizando, tipo al final te va a quedar todo 0 igual a algo. Si te queda eso, ese algo que te quedó, digamos, es como la restricción de la imagen. Imagínate que me quedaba así. Que te quede indeterminado sería cuando no Claro. es. Claro. Si no es un sistema compatible. Claro, sí. Cuando queda incompatible, lo que pasa es que te va a quedar indeterminado y vas a sacar cuál es la condición. Pero imagínate que me quedaba así, acá. Si tuvieron 2b más 2d. ¿No? Claro. Entonces, ahí vos escalerizás y te va a quedar que t tiene que ser necesariamente igual a 0. Bien. Entonces, en ese caso, ya ahí no alcanzás. No, te quedaría que t tiene que ser igual a s. T tiene que ser igual a S, sí, tenés razón. Te queda s menos t igual 0. S menos t igual a 0. O sea, S tiene que ser igual a t. Entonces ahí no alcanzás todo R2. Alcanzás solo los puntos que son de la forma S igual a t. Dale, buenísimo. Bien. Y yo tengo otra duda. O sea, la imagen, vos la forzás a que sea ST. ¿O cómo? No, yo le puse ST. Normalmente, lo que les había dicho antes, le puse ST para que después, yo ya tengo la X acá, entonces no quería hacer líos con eso. Pero yo en realidad acá estoy diciendo, mi razonamiento, el que intenté transmitirles fue el siguiente. Agarro un vector, cualquiera, S y T de R2. ¿Ok? Entonces quiero ver qué condición tiene que cumplir S y T para que tenga preimagen. Bueno, la condición que llegamos acá es que no tiene que tener ninguna condición. O sea que siempre hay un polinomio que va a parar a él. Ahí. Profe. ¿Se entendió más o menos? ¿O no? Sí, sí. O sea, la imagen igual es ST, ¿no? No es todo lo otro. Todo lo otro es la preimagen.
Ah, sí, sí. Todo esto es preimagen. Todo esto de acá es la preimagen. Ah, bien, bien, bien. Sí, sí, sí. Esa es la preimagen de un par ST. Sí, había otra pregunta por ahí. Sí, no sé si contaría hacerlo algo más en la definición, pero ¿viste cuando vos sacaste que tu transformación es de la forma 2b más 2d d? O sea, tus coordenadas son así. A ver, más arriba. No, ¿Esto? no sí, eso. ¿No podrías simplemente separarlo en que es b por el vector 2, 0 más d por el vector 2, 1 También. y ver que esos son linealmente independientes y que tienen la misma dimensión? O sea, que coincide con la dimensión del R2. Está perfecto lo que estás haciendo. Lo que pasa es que todavía no sabemos qué es la dimensión de una matriz, el núcleo de una matriz y la imagen de una matriz. Está perfecto. No, no lo estoy haciendo por teorema de las dimensiones, estoy viendo que... No, ya sé que no lo... pero estás utilizando que el núcleo de la matriz asociada a la matriz es lo mismo que el núcleo de la transformación. Que eso sí que es una proposición, hay que probarlo. Ah, está. Gracias. Igual está bien, está perfecto eso que estás haciendo, lo vamos a hacer ahora en unos minutos. A ver si podemos hacer que es la parte B del ejercicio, si lo podemos hacer un poquito más rápido, a ver qué les parece. Vamos a ver qué es esto. Tenemos la transformación que agarra una matriz de 2×2 y lo que hace es calcularme la traza. Entonces, T de una matriz A, B, C, D, lo que me da es la suma de los elementos diagonales, o sea que me da A más D. Entonces, vamos a calcular el núcleo. El núcleo de T son las matrices A, B, C, D va a pertenecer al núcleo de T, sí, solo sí. T de A, B, C, D me da el núcleo de mi espacio de llegada, que en este caso es R. O sea, sí, solo sí. ¿Cómo calculé que era T Más D de A? igual a cero. Ahí va. Tiene que ser que A más D es igual a 0. O, sí, solo sí, A tiene que ser igual a menos D. Entonces, ¿cómo es el núcleo? Es el conjunto de matrices A, B, C, D de R2, de R2 por 2, N2 por 2, tales que A es igual a menos D. Ah, y no, perdonen, no hicimos... Ah, bueno, no lo hicimos porque era fácil. Pero ¿qué... en este caso, en el de la traza, ¿cuál es una base de este espacio? Para ¿Del practicarnos. núcleo? Sí, del núcleo de T. La matriz 1, 0, 0, 0. 1, 0, 0, 0. 0, No. 0. No. 1, Sería 0, 0 1, menos 1. Ahí va. Esa me gusta. 1, 0. 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0. 0. ¿No podemos reemplazar ahí la D ya por un menos A? Sí, es lo que... Sí, también. Podés escribirlo Y así. Ahí ya te tenés. queda, lo sacás de factor común y te queda mucho más clara la base para Ahí sacarla. ya tenés. Sí. Sí, El 1, 0, yo hice 0 lo que menos te... 1. Sí, está perfecto de lo que están diciendo, ¿eh? Estaban diciendo todas cosas bien. Profe, Sí. algo tipo fuera un poquito del ejercicio. A ver. Me fui a fijar ahora hace un rato de Elías para ver tipo la fecha del parcial, porque no había visto bien cuál era. Y aparece como que no estuviera anotado el parcial. Tipo, me aparece el de física 1 y cálculo 1, que son los que me anoté. No, Tal. capaz no que me aparece. A mí me pasó lo mismo y es que en realidad lo que está pasando es que ya se dio de baja el periodo de inscripciones a los parciales
Entonces, Bien, bien. Yo Claro. me había asustado porque igual no había sacado captura. No, numeritos igual, de control igual por la- si querés, lo que puedes hacer es ir a control de inscripción o consulta de inscripción. Creo que están las dos versiones. Sí, control de Eh, inscripción. con- Olvidé eso. te fijas ahí y vas a ver si estás o no anotado. Pero sí, es eso, es que ya gracias. no hay tiempo para No, anotarse parece que después. ya lo dieron de baja. Bien, entonces, veamos la imagen. Entonces, ahora sí le voy a llamar X. X, ahora, va a pertenecer a la imagen de T. Sí, solo sí. Existe una matriz, existe A perteneciente a las matrices n por n, 2 por 2, estoy con las n por n, tal que T de A es igual a X. ¿Por qué X? Bueno, porque es un numerito, porque esta transformación va a parar a los reales. O sea, sí, solo sí, existe una A, si quieren así, A, B, C, D, perteneciente a las matrices 2 por 2, tales que, bueno, ¿y cómo es el transformado de A? Habíamos visto que el transformado de A es A más D. ¿Ok? Bueno, y acá más o menos que ya está, ¿no? Sí, ahí ya está. Una pregunta. Sí. ¿Por qué el generador del núcleo es 0100? ¿Este? Sí. Puedes hacerlo así. Este, Tengo una duda justo ahí, profe. Dale. Es que, o sea, vos Sería vas poniendo B esas por las 0, 1 matrices por que 0. cumplen eso, vas poniendo las matrices que cumplen eso, pero digo, no vas a poner todas, ¿no? O sea, ponés las que... ¿Cuáles ponés? No entiendo. ¿vos decís esta? ¿Por esto? Sí, ahí va. Porque estoy diciendo acá el espacio generado por estas matrices. O sea, tenés un montón. Estoy diciendo el espacio generado por esas matrices. Ok. Y contestando a la pregunta de antes, de por qué sales eso, un elemento pertenece al núcleo si se puede escribir de esta forma, ¿no? A, B, C menos A. Porque D tiene que ser igual a menos A. O Sí, claro. Entonces, lo que puedes hacer es como sacar de factor común y sacas A por 1, 0, 0, menos 1, más B por 0, 1, 0, 0, más C por 0, 0, 1, 0. Claro. Gracias. Y bueno, los A, B y C son combinación, entonces te queda combinación lineal de los elementos que pusimos ahí. Entonces, sí, solo sí, la matriz se puede escribir así, ¿no? A, o sea, sí, solo sí, D más X, B, o sea, sí, solo sí, A se puede escribir de la forma, a ver, quiero escribirlo, a ver. X menos D, ¿lo puedes poner ahí? Puedo poner, sí, X menos D. Sí, solo sí, A es de la forma esta. Bien, ahí queda. Entonces. Y abajo X menos A. Sí. En D. Si dejamos la D fija, o sea, la D cualquier cosa, funciona, ¿no? Claro. Sí. Ahí va. Entonces, ¿a qué llegamos? ¿Qué conclusión llegamos? Con esto que acabo de escribir. La imagen son R. Ahí va, exacto. Entonces concluimos que el conjunto de imagen de esta transformación es todo R. De vuelta, ¿por qué? Porque si yo te doy un X, puedo encontrar una matriz cuya traza te da ese X. Y eso para cualquier X. No, acá no me salió, no tengo ninguna
condición para ese X. Por lo tanto, la imagen es todo. Bien, me detengo un minuto y les pregunto. ¿Dudas? ¿Qué pasó con el X menos A? O sea, ¿por qué no puedo y por qué puedo dejarlo fijo, digamos? Podría haber elegido el D como despejar D. Pasa que necesitas el D, Pero- necesitas tener un D para hacerlo de X menos D. Claro. Entonces, O sea- si haces lo... Disculpa, No, dale, explícalo. que si luego cambias el D por X menos A, es lo mismo. Es como si estuvieras moviendo el lugar el D y el A. Claro. O sea, imagínate que yo te doy el X igual a 3, ¿no? Entonces, todas las matrices que sean de la forma 3 menos D, B, C y D, todas las que quieras, van a tener traza igual a 3. Es para decir eso, nada más. ¿Se entiende? Sí, una cosa que capaz que hice mal, porque yo puse, en lugar de D puse X menos A, pero puse ambas, X menos D y X menos A. Y a ver qué pasa si pones ambas. Nada, lo estás cambiando de lugar. Como poner el D abajo y el A arriba. No, pero Sí. si pones las dos cosas, no te da, ¿no? Te Claro, da, porque tenés un D y un A fijo. En la otra precisas tipo. claro, La otra te puede variar el A, la parte A, perdón. O sea, el X menos D. claro. Ahí lo único que haces es Bien, tener otra entendí, matriz. gracias. Ahí va, tenés que dejarlo porque la imagen, el conjunto imagen tiene dimensión 1. Entonces, como que tenés como una condición sola. Comillas. Pero va por ahí. Aunque no necesariamente, pero bueno, está. Lo que haces en realidad con X menos D y X menos A a la vez es que tenés otra matriz, pero está fija. Con esa variando el X ya tenés otra, que te cambia el término 1, entonces tenés infinitas matrices, digamos. Exacto. Sí, estoy de acuerdo. Bueno, muy bien. Entonces, si no hay más dudas, vamos a pasar al ejercicio siguiente, que tiene que ver con un poco de lo que había surgido en la discusión de este ejercicio, que es, bueno, está todo bien con la definición de hacer las cosas por definición, pero a veces nosotros no tenemos la definición de la transformación, sino que tenemos la matriz asociada. ¿Ok? Entonces, vamos a hablar un poco de la relación entre el núcleo de la transformación y el núcleo de la matriz asociada a la transformación. Entonces, déjenme copiar una definición que precisamos, que es, a ver, ahí, ¿estoy bien? ¿Lo copié bien? Sí, pero voy a ponerlo en otra página. Ahí. Entonces, definición. Sea A una matriz M por N. Vamos a definir el núcleo de esa matriz. Yo lo voy a definir un poquito distinto a como están en las notas, pero apenas distinto. Vamos a definir el núcleo de A como el conjunto de vectores Rn de Rn, tales que cuando yo hago A por X me da el vector nulo. ¿Y por qué digo que es un poquito distinto? En realidad en las notas está muy parecido, solo que define el núcleo de A en base a una transformación. O sea, dice, definimos el núcleo de una matriz A como el núcleo de la transformación asociada a A, o algo así dice. Pero en realidad la definición del núcleo de una matriz es independiente de que haya una transformación de fondo. Aunque es verdad que, dado una matriz, yo puedo encontrar una transformación cualquiera que la tenga como matriz asociada, pero me parece que no es necesario para esta definición hablar de transformaciones. Es una transformación puramente matricial, es una definición puramente matricial. De hecho, esto hasta aparece en algún ejercicio de prácticos anteriores, donde no habíamos visto nada de transformaciones lineales. Entonces, el núcleo
de una matriz que es el conjunto de vectores tales que cuando yo hago A por X me da el vector nulo. ¿Y qué es el conjunto de imagen? Bueno, es el conjunto de los I ahora de Rm para los cuales yo puedo encontrar un X tal que A por X me da I. Es muy parecido a lo que teníamos antes, solo que en vez de pensarlo en términos de transformaciones, lo estoy pensando en términos de multiplicación por matrices. Entonces hay un vínculo entre lo que es el núcleo de una matriz y el núcleo de una transformación, que es con lo que vamos a trabajar ahora, que es el ejercicio 1.4. Déjenme copiarlo, la parte A. Bien. ¿Qué es lo que nos dice este ejercicio? Dice, hallar una base del núcleo y la imagen de las siguientes transformaciones lineales. Y tenemos una transformación que va de R3 a R3, tal que B, la transformación de los vectores de la base B en la base B tiene esa matriz asociada. Entonces, ¿cómo hallamos el núcleo de la transformación lineal? Vamos a empezar por el núcleo. ¿Cómo hallamos el núcleo de la transformación lineal en base al núcleo de la matriz esta asociada? Entonces, ahí hay un teorema que lo voy a recordar. A ver, denme un segundo, que ya se los copio. Que es este teorema. Directamente les copio lo tengo acá, se los copio de las notas directamente. No estoy inventando nada acá. Entonces, ¿qué dice este teorema? Este teorema dice lo siguiente. Si vos tenés dos espacios vectoriales sobre un mismo cuerpo, como siempre, tenemos una base de tu espacio de salida y una base del espacio de llegada y una transformación lineal. Entonces, un vector B pertenece al núcleo de la transformación si las coordenadas en la base A de B pertenecen al núcleo de la matriz asociada. Entonces, vector pertenece al núcleo de la transformación si las coordenadas de ese vector pertenecen al núcleo de la matriz asociada. Vamos a bajarlo a tierra ahora haciendo las cuentas. Y por otra parte, si vos tenés un vector que pertenece al núcleo de tu matriz, ¿cómo hallás lo leo y ahora vemos cómo lo decimos. Entonces, si X pertenece al núcleo de tu matriz asociada, entonces coordenadas a la -1 de X pertenece al núcleo de T. O sea, como que tenés que ¿cómo le había llamado la vez anterior? Descoordenar, digamos. O sea, como que hacer la transformación inversa a coordenadas. Entonces, lo que vamos a hacer en este ejercicio, como nos dan, como en el ejercicio, nos dan una matriz asociada, lo que vamos a hacer es hallar el núcleo de nuestra matriz asociada y después hacer la transformación coordenadas a la -1. Descoordenar, si quieren. Entonces, arranquemos por ahí. Entonces, la primera parte es hallar el núcleo de T. Entonces, hallemos el núcleo de la matriz asociada de B. Era B que se llamaba, ¿no? Sí. Entonces, ¿cómo hallo el núcleo de una matriz? El núcleo de una matriz, por definición, es el conjunto de puntos tales que A por X es igual a 0. Entonces, lo que yo voy a tener es un sistema de ecuaciones donde voy a tener mi matriz, que es 1, 2, 1, 2, 4, 2. 1, 2, 0, ¿no era? Ah, no, para el otro lado, tata. Ah, ahí va. Y 2, 4, 2 y 0, 0, 0. Y esto
lo que voy a tener en realidad es un sistema de ecuaciones. Lo tengo que igualar al 0, 0, 0. O sea, si quieren, en realidad lo que hay subyacente es un... hay coordenadas, no, hay variables que son x, y, z. ¿No? Entonces lo que voy a obtener cuando resuelva este ejercicio es condiciones para x, y, y z. Bueno, si hacemos, yo creo capaz que lo ven fácil, pero si hacemos fila 2 menos 2 fila 1, nos queda rápidamente que la fila 2 es 2 veces la fila 1, ¿no? 0, 0, 0. Entonces, acá el sistema que obtuvimos es el siguiente. ¿Qué es lo que hay que hacer en el ejercicio? Hallar el núcleo de una base del núcleo de esta transformación. Entonces yo estoy haciendo la base del núcleo de la matriz asociada y voy a después hacer esto, a descoordenar, no sé cuál es el término, para hallar una base de la transformación. Entonces, por lo tanto, bueno, acá puedo despejar lo que quieran. O sea, lo escribo. X más 2y más 2 más z es igual a 0. ¿Por qué igualaste a 0? ¿Por qué igual a 0 en el sistema? Por definición de núcleo de la matriz. Porque el núcleo de una matriz es el conjunto de puntos tales que A por X es igual al vector nulo. ¿Sí? Cualquier cosa me frenan. Entonces, me quedó que X más 2y más Z es igual a 0. O, y acá pueden despejar la que quieran. Por ejemplo, X es igual a menos 2y menos Z. Entonces, hay una cosa que es interesante, que es que si ustedes, que esto lo deben haber visto, si ustedes tienen una transformación que es inyectiva y tienen una base, entonces las transformaciones inyectivas mandan bases en bases. Y la transformación coordenadas vieron que era una transformación y era un isomorfismo, ¿no? Es biyectiva, es inyectiva y sobreyectiva. Si están bueno, sí, siempre. Es un isomorfismo. Entonces, lo que voy a hacer es hallar una base del núcleo de la matriz asociada y después, cuando haga coordenadas a la menos 1, me va a quedar una base del núcleo de la transformación. Pero vayamos de a poco. Entonces, por lo tanto, nos queda que el núcleo de B, T, B, nos quedó que son los X, Y, Z de R3, tales que X es igual a menos 2y menos Z. O sea que los podemos escribir de esta forma, a ver si me siguen. Menos 2y menos Z y Z, tales que y Z pertenezcan a R. O, a ver, este es el generado por menos 2, 1, 0, menos 1, 0, 1. ¿Alguna duda de esto último que hice? Del generado, como es que se hizo. Como hacíamos siempre, que poníamos así. X y Z va a pertenecer al núcleo de B, T, B. Si solo sí, tenemos que X menos 2y menos Z y sí, el vector X y Z se puede escribir así. O sea que así, lo escribíamos así, perdón.
si solo si x, y, z es igual a esto, que es lo mismo que saco de factor común y me queda menos 2, 1, 0, y saco una z de factor común y me queda menos 1, 0, 1. ¿No? ¿Sí? O sea que el núcleo queda un plano. El núcleo me queda un plano. ¿Me Pero, sirve de algo ese dato o no? En términos de dimensión, sí. Sabes cosas, ¿no? O sea, sabes que esta transformación tiene como núcleo algo de dimensión 2, por lo tanto la imagen tiene que ser algo de dimensión 1, ¿no? Por el teorema Sí, de porque dimensiones. va. Pero sí, ¿no? Profe, Sí. está bien que haya quedado otra base si despejaste otra variable, ¿no? Sí, está bien, sí. Si despejaba z, por ejemplo, en el paso anterior, me quedaba otra base. Está bien. Sí, igual te iba a generar lo mismo, pero podría quedarte escrito distinto. Sí, está perfecto si quedaba otra cosa, pero en definitiva el espacio generado es el mismo. ¿Pero qué es lo que pregunta El el ejercicio, ejercicio? hallar el núcleo de la transformación. Que no hemos terminado, porque acá Ah, hallamos bien. el núcleo de la matriz asociada. Esas son las coordenadas de B, ¿no? Ahí va. Ahora tengo que hacer coordenadas a la menos 1. ¿Podés repetir antes cómo llegaste a la coordenada de B? Perdona, antes que sigas, así le sigo el hilo, porque esa fue la única parte que no entendí. ¿Cómo las coordenadas de B? Me perdí. Sí, exacto. A partir del I y el Z que pertenecen a los reales, ¿cómo llegaste a la coordenada de B? ¿Acá? Exactamente. Me perdí en lo mismo también. Ahí va. X, Y, Z va a pertenecer al núcleo de T, de la matriz asociada, de B, B, T, B. Sí, solo sí. X se puede escribir así. X, Y, Z. Puedo escribir a la X como menos 2Y menos Z. A la Y la escribo así y a la Z la escribo así. ¿Hasta ahí estamos bien? Simplemente puse mi condición para X. Sí. Bien. Ahora saco de factor común Y. Entonces, ¿qué vector me multiplica al Y? Bueno, en la primera coordenada tengo un menos 2, en la segunda coordenada tengo un 1, y en la tercera coordenada no tengo Y. O sea que tengo un 0. Ahora, esto todavía no tengo una igualdad, me faltan cosas. Me faltan los términos que corresponden a Z. Que en la primera coordenada tengo un menos 1, en la segunda coordenada no hay Z, por lo tanto es 0, y en la tercera coordenada tengo un 1, porque tengo un Z. Entonces ahí tengo una igualdad. Bien, muchas gracias. Entonces estos de acá son mis generadores del núcleo de esta transformación, de esta matriz asociada. Que de hecho más que generadores son base, ¿no? Y el Entonces, 2 que tenía antes multiplicando la I acá ya no tiene que estar. pero está, ¿no? Es este menos 2. No, si yo digo en la segunda coordenada. O sea, en el segundo espacio. ¿Este 2? Sí. Este 2 es este menos 2, que está acá. O sea que después me queda una I solita en la segunda casilla, por así decirlo. Sí, por eso se queda así. Sí. Está. Gracias. De nada. Entonces, observen que esto es una base, ¿no? Entonces, como coordenadas a la menos 1 es un isomorfismo. Es un isomorfismo. Y 2, 1, 0, menos 1, 0, 1 es una base del núcleo de BTB, entonces
Te falta un menos. Menos 2. El menos 2. Ahí va, gracias. Entonces, lo que yo tengo, entonces por la proposición, yo tengo que este conjunto, coordenadas a la menos 1, de menos 2, 1, 0, coordenadas a la menos 1, de menos 1, 0, 1, es una base del núcleo, pero ahora de la transformación. Esto es clave. Yo obtuve una base de mi matriz asociada, yo ahora quiero pasar a una base de mi transformación, del núcleo, perdón. Yo obtuve una base del núcleo de mi matriz asociada y ahora quiero obtener una base del núcleo de mi transformación. ¿Cómo hago? A través de las coordenadas. Entonces, hallemos estos dos puntos. Entonces, coordenadas a la menos 1, de menos 2, 1, 0. ¿Cómo hago esto? Tengo que ir a mi definición de mi B, acá, que lo voy a volver a copiar porque está muy arriba. A ver, denme un segundo. Ahí. Ahí, para tenerlo más cerca. B es este. Y acá me faltó, perdón, coordenada es la base B, porque si no, ¿en qué coordenadas estaba? Bueno, ¿y cómo hago yo las coordenadas a la menos 1? Multiplicamos adelante la base, tipo menos 2 por ¿No 1. tenés que hacer una matriz? ¿Y Eh, igualarlo a eso? Más fácil. A ver. Coordenada no es que se multiplica cada uno de los valores que tenemos por la base, o sea, menos 2 por 1, 1, 0, 1 Claro, por 0, exacto. 0. Porque ¿qué es lo que son las coordenadas en definitiva? Son mis El escalar coeficientes de mi combinación lineal. No se olviden de que esto está todo mezclado, pero estamos hablando siempre de lo mismo. Coordenadas, o sea, agarrás un vector, lo escribís como combinación lineal de una base, ¿y qué son las coordenadas? Son los coeficientes por los que multiplicás. Entonces, para descoordenar, si quieren, lo que vamos a hacer es multiplicar menos 2 por el primero de mis vectores. 1, 1, 0. Después multiplico el 1 por el segundo de mis vectores. 0, 2, 0. Y después por 0 por el tercero de mis vectores. Y no se olviden de que hay un orden. Bueno, y a ver cómo queda esto. Queda menos 2 más nada, menos 2. Después tenemos menos 2 por 1 más 2, o sea que me da 0. Y menos 2 por 0 da 0, 1 por 0 me da 0 y 0 por 0, 0. Acá. Este es mi vector destransformado, descoordenado. Y ahora vamos a hacer coordenadas a la menos 1 de B, del otro vector que era el menos 1, 0, 1. Entonces voy a hacer menos 1 por el primero de mis vectores de la base, que es 1, 1, 0, más 0 por el segundo vector, 0, 2, 0, más 1 por el tercer vector, 0, menos 1. Entonces acá nos quedaría. En la primera coordenada tengo un menos 1 más 2, o sea que tendría 1. Después tengo menos 1 por 1 da menos 1, más 0, o sea, menos 1. Y en la tercera tengo menos 1 por 0 me da 0, más 0 por 0 me da 0, más 1 por menos 1, da menos 1. Por lo tanto, ¿qué llegamos? Concluimos que este conjunto, que es el menos 2, 0, 0 y
1 menos 1, 1 es una base del núcleo de T. ¿Bien? Preguntas. 1 menos 1 menos 1, ¿no? 1 menos Último 1 vector. menos 1 menos 1. Sí, gracias. Siempre van a tener la misma dimensión, el núcleo de T y el núcleo de la matriz asociada. Bien. Está buena la pregunta y se la voy a hacer a todo el resto. Quiero que alguien me conteste esa pregunta. ¿Por qué sí o por qué no? ¿Por qué les parece? ¿Por qué intuiciones, bolazos? Tienen lo que quieran. ¿Cuál fue la pregunta? La pregunta es, porque si siempre el núcleo de mi matriz asociada es igual al núcleo de mi matriz. La dimensión. La dimensión. Sí, porque estoy haciendo una combinación lineal de una base. A ver. Desarrollar un poco. Tenés que hacer coordenada de la Acá. -1 de cada uno de los vectores, ¿no? Por eso Sí. va a ser la misma. Bien. Y la clave está en que coordenadas, la transformación coordenadas es una transformación biyectiva. Entonces, como las transformaciones biyectivas mandan bases en bases, si vos tenés una base de un vector, de un espacio, vas a ir a otra base del espacio y vas a tener la misma cantidad de elementos, ¿no? Justamente porque es inyectiva. Entonces, respondiendo a la pregunta, la respuesta es sí. Gracias a la transformación coordenadas, que es un isomorfismo. Por lo tanto, no vas a perder dimensiones en el camino. Clara me pregunta qué es un isomorfismo. Un isomorfismo es una transformación lineal biyectiva. Nada más. Inyectiva y sobreyectiva. Es nombre extraño para eso. Profe, no entendí por qué la inversa de las coordenadas B las usás en la base B. ¿Por definición nomás? Es por definición de coordenadas. ¿Cuándo estamos en condiciones de aplicar esta proposición? Bueno, cuando te dan la transformación a través de su matriz asociada. Cuando te dan la transformación a través de su matriz asociada y te piden una base del núcleo, por ejemplo, tenés que usar esta transformación, no te queda otra. Esta proposición, digo. Una pregunta. Sí. No se podría, es mucho más largo, ¿no? Hallar una transformación general y a partir de ahí hallar tipo Sí, el núcleo sí. y tal. Es mucho más largo, ¿no? Pero Es más largo, pero es perfectamente válido. O sea, podés hallar la forma general de la transformación y después hacer lo que hicimos en el ejercicio anterior. A ver. Bien, gracias. De nada. A ver, no terminamos el ejercicio, porque el ejercicio nos pide hallar la imagen. Pero como nos va a llevar un tiempito hallar la imagen, porque tengo que recordar la proposición análoga a esta, porque nosotros acá hallamos el núcleo utilizando una proposición que me vincula el núcleo de la matriz asociada y el núcleo de la transformación, a través de coordenadas. Bueno, hay una hay una proposición análoga con las imágenes. Entonces, como voy a tener que recordar esa proposición, los voy a dejar para la vez que viene. Igual, lo que quiero es que intenten hacerlo para la vez que viene, así lo hacemos más rápido y más dinámico. Entonces, para la clase que viene, arrancamos hallando la imagen, una base de la imagen de esta transformación. Y lo que quiero que recuerden, o que miren, es la misma proposición, o sea, la misma no, porque habla de otras cosas, pero la proposición análoga a esta que vimos recién, que es esta, la proposición 735.
con esta proposición sale y tienen que ver otra cosa que supongo que deben haber visto en estos días con Diego, que es que, a ver dónde está ese teorema, que las columnas, ¿dónde está ese teorema? Que las columnas de la matriz asociada te generan el espacio de las imágenes. ¿Dónde está ese teorema? Tiene que estar por acá. A ver. Estoy llegando. Acá. Entonces, clase que viene, arrancamos terminando este ejercicio y los invito a que intenten hacerlo utilizando la proposición 730 y la proposición 735. Y nunca puede pasar que sean combinación lineal, ¿no? Porque en la matriz asociada no va a quedar, ¿no? ¿Cómo que sea combinación lineal? Claro, tipo que uno de las columnas sea combinación lineal de las otras columnas. Sí, Pero ahora que lo pienso, pero ¿puede pasar o no? puede quedar. Mirá las estas. Te Claro, quedan. pero ahí no. Claro, 1, 2, 4, sí. Sí, por eso generan, no son base. Y bueno, por eso está. No son base. Y en Van a este tener- caso tiene sentido porque si es R3 y ahora nos dio un plano que eran 2 vectores, va a tener que quedar algo de dimensión 1. Ahí va. Exacto. Gracias. Ven como que de a poco. Esto es quizá es la dificultad, pero es también lo lindo del álgebra lineal, que todo va engranando con todo. Todo está relacionado con todo. Que es la gracia del álgebra, que no es lo que pasa con el curso de cálculo, que el curso de cálculo es un desbole. Y nada tiene sentido. No, mentira, hay cosas que tienen sentido. Pero el álgebra lineal es como que todo está mezclado con todo. Entonces, clase que viene, el jueves, terminamos el práctico, vemos como cosas grandes del práctico, y el viernes, 8 de la mañana, clase de consulta, me pueden mandar por mail, voy a dejarles el mail de vuelta, para que me manden, si quieren, mándenme en estos días algunos ejercicios, y el viernes los miramos. Y no es palo para cálculo, me encanta. Yo soy team análisis toda la vida. Análisis como todo, cálculo, ecuaciones diferenciales, todo eso, soy team análisis toda la vida. Pero está. A mí entiendo que el álgebra es linda porque todo se mezcla con todo. Profe, una duda. Sí. ¿El jueves vos vas a grabar la clase y la subís el mismo día? ¿O se Sí. te está dificultando? No, hoy puedo, y el jueves voy a poder también. Sí. Estos últimos genial días porque- no lo estaba haciendo, pero hoy me comprometo que esta clase queda subida en un par de horitas máximo. ¿Y la del viernes también podés? Genial, gracias. Sí, la del viernes, esa más me comprometo a subirla enseguida que termine. Bueno, entonces termino acá. Disculpen que hoy no me puedo quedar después de clase. Si puedo contestar algunas preguntas rápidas que me están haciendo en el chat, eso sí, pero no me puedo quedar a responder ejercicios. Me pueden mandar por mail, hoy contesté algunos. ¿Por qué podés calcular así coordenadas a la -1? Por la propia definición de coordenadas. ¿Me puedes recordar el mail? Sí, el mail lo mando en el chat. Lo mando en el chat. A ver. ¿Por qué puede entonces escribir así las coordenadas? Por la propia definición. Coordenadas a la -1 por la propia definición. Pregunta, ¿qué quiere decir que B y W son isomorfos? ¿Es entre sí o qué relación tiene? Dos espacios vectoriales son isomorfos si existe un isomorfismo que te va de uno al otro. Es decir, que existe una transformación que preserva todas las estructuras lineal de las dos. O sea, que preserva cosas como dimensión. Eso. Creo que la Profe, dimensión. de matriz semejante no va nada para el parcial, ¿no? No creo que. No. O sea,
pido que lo aclaren en el EVA, pero yo sé que Diego dio eso, pero no se suele preguntar matriz semejante. Sí, no, aparte todavía no sabemos diagonalizar. Supongo que será como escalerizar y después hacer así, pero no sé. Diagonalizar es todo un tema. Van a estar tipo 2 meses en GAL 2 con diagonalizar. Así que no, por eso digo que no se suele preguntar semejantes, ¿no? Bien, y a ver si tengo... creo que no hay preguntas rápidas para contestar. Profesor, Sí, una pregunta. Entonces, suma directa no va, pero suma directa sí no suma. va. Suma, suma. que tengan como las ideas de cómo es la suma. De qué es el espacio, el subespacio suma, digamos. Que es la suma de dos subespacios. Eso sí. Ok, dale, gracias. Bueno, entonces, nos vemos el jueves. Tienen mi email, me pueden mandar consultas y también mándenme si quieren cosas para hacer el viernes que viene. Y bueno, nos vemos y que tengan Gracias, buenas profe. noches. Chau, chau.